siguiente tema es el concepto de diagnóstico clínico, ¿sí? ¿Por qué se dice que el diagnóstico del desorden de déficit de atención y de otros trastornos como autismo dependen de un diagnóstico clínico, ¿sí? ¿Qué es un diagnóstico clínico? Por favor. Bueno, el diagnóstico clínico ya había yo mencionado hace un rato, que es lo que se hace en el consultorio en base a interrogatorio y exploración. Y en este caso el diagnóstico clínico en lo que es el TDAH y autismo y otro tipo de problemas se debe a que no hay un marcador biológico. Es decir, no hay una sustancia que esté baja o que esté elevada, decir algo objetivo que nosotros pudiéramos medir en este tipo de trastornos. Todo se basa en, como decíamos, en criterios clínicos, que son los que nos establecen el diagnóstico y que obviamente pues tienen un alto grado de subjetividad. Actualmente pues nosotros utilizamos los criterios de la Academia Americana de Psiquiatría, el Manual Diagnóstico Estadístico llamado DSM-5, que es la última versión, si mal no recuerdo, desde el 2013, en el cual están establecidos los criterios para hacer el diagnóstico de TDAH, y se basa en la posibilidad de que el paciente tenga positivos cierto número de ítems en las áreas de atención dispersa, por un lado, y en la otra de hiperactividad e impulsividad. Si cumple más de 6 en uno y más de 6 en otro, hacemos una serie de mediciones ahí y sabemos que si el niño tiene un periodo de tiempo de más de 6 meses con la sintomatología, si está afectando su funcionamiento a nivel escolar, familiar o social, y si no tiene, digamos, un trastorno que pueda semejar al TDAH, o sea, es decir, que tenga un trastorno del espectro autista, que tenga un trastorno de la personalidad, un trastorno bipolar, entonces podemos establecer el diagnóstico en cualquiera de sus variedades, que serían el que es predominantemente inatento, es decir, son niños que son distraídos, pero no son inquietos ni impulsivos, o tienen muy poco grado de esto. Ese es aproximadamente un 20%. La mayor parte de los pacientes, alrededor del 70%, tienen el de tipo combinado, es decir, que presentan atención dispersa, son inquietos y son impulsivos. Y hay otro grupo más pequeño que son, más que nada, no son tan distraídos, pero son inquietos e impulsivos. Anteriormente se hablaba de un trastorno, una parte no especificado, y por ahí en el Congreso de la Academia de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica el año pasado, un ponente extranjero, recuerdo, hablaba del TDAH subclínico, es decir, el que probablemente no tiene tantas manifestaciones, pero que ahí está. Entonces, ese es el diagnóstico clínico. A eso se refiere, al diagnóstico que se hace en consultorio sin necesidad de hacer algún tipo de pruebas o evaluaciones especiales, ¿verdad? Adicionales, ya sea del laboratorio, de gabinete, y que pues se basan en criterios porque no hay ese marcador biológico. No es como el hipotiroidismo. Yo tengo un niño con hipotiroidismo, le pido pruebas de función tiroidea y veo que están alteradas, bajas algunas, altas otras, entonces pues yo hago el diagnóstico en base a un criterio bastante objetivo. Sin embargo, aquí en este terreno del área conductual se basa más bien en síntomas y criterios. Sí, el concepto clínico quiere decir observación directa del paciente, ¿no? Y como en este caso los signos no son físicos, sino que son conductas. Los criterios de diagnóstico son un conjunto de conductas, pues es observar si estas conductas se presentan o no. Y entonces, pues, médicos y psicólogos tenemos juegos, tenemos pruebas, ¿sí? Pruebas de ejecución, tú tienes algunas, ¿no? Que has mencionado en otras ocasiones. ¿Por qué no nos amplías ese punto? Ante la falta de pruebas objetivas, se han diseñado, o sea, los neurocientíficos en todo el mundo han diseñado algunas pruebas para evaluar. Quiero mencionar que, por ejemplo, es muy común que se considere que el diagnóstico de TDAH requiere de un estudio paraclínico. Si quieres referirme específicamente al electroencefalograma.
que es una herramienta que ya va a cumplir 100 años, bueno, falta un poquito menos, 90 y tantos años de que se empezó a utilizar en Alemania, que es invaluable en algunos trastornos como por ejemplo la epilepsia, pero con el TDAH, el diagnóstico del electroencefalograma convencional o sus variedades como el mapeado cerebral o el análisis espectrográfico, bueno, no confirman el diagnóstico, pueden apoyar, por lo tanto de alguna manera son prescindibles, vamos, no son indispensables. Los estudios de imagen, como tomografía, resonancia magnética, pues tampoco son de utilidad, dado que en el TDAH no hay algún aspecto estructural, una malformación, un tumor, etc. Sí se piden cuando sospechamos de comorbilidad, por ejemplo, con epilepsia, que puede ocurrir, o que el niño sospechemos que tiene alguna otra condición neurológica estructural, alguna malformación, y queremos establecerla. Actualmente existen estudios como la como la resonancia magnética con tensor de difusión, llamada también tractografía, que nos puede visualizar los trayectos nerviosos, y se ha observado que en TDAH sí hay algunas alteraciones en las conexiones nerviosas en algunos circuitos neuronales. Este estudio lo están haciendo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el doctor Eduardo Barragán y su grupo, y se ha visto los cambios que se han observado después de cierto tiempo de tratamiento, y sí se ve que el tratamiento con medicamento puede modificar las conexiones a ciertas edades, cuando hay una gran plasticidad. ¿Sí? Entonces, es algo prometedor, pero que desafortunadamente es un estudio sumamente costoso. Ahora, yo hace algunos años, buscando información, métodos adicionales, me encontré con que ya existen pruebas de ejecución continua, como el que yo aplico, que se llama test de ejecución continua MOXO. Es una prueba muy fácil, muy amigable, de 14 minutos en niños de menos de 13 años, o de 13 años en adelante dura 18 minutos frente a la computadora. Nos conectamos a un portal donde se le pone a prueba al niño su capacidad de atención, su tiempo de respuesta, impulsividad o hiperreactividad, y nos grafica en tablas y en una curva de desempeño en tiempo real, y podemos explicárselo a los padres de manera muy sencilla, imprimirles la prueba y expedirles un documento que avale que el niño tiene los criterios clínicos, pero que también se corrobora. Actualmente no se considera, no hay consenso a que estas pruebas sean las de diagnóstico definitivo. Existe otra prueba llamada Nesplora, desarrollada. El test MOXO se desarrolló en Israel por neurocientíficos israelitas. Yo tengo 4 años aproximadamente aplicándolo, cerca de 450 estudios, que me ha sido de mucha utilidad para corroborar el diagnóstico y a veces para descartar, porque nos hemos encontrado con niños que nos los envían porque tiene déficit de atención, pero vemos que sus niveles atencionales son buenos y son sostenidos, entonces buscamos por otro lado. También existe una prueba que se diseñó en España que se llama Nesplora, que es a base de realidad virtual, donde se semeja un aula en la escuela y hay una serie de distractores. Es un poquito más complicada su interpretación. El otro es muy sencillo y mucho más amigable. Pero bueno, son cuestión de criterios de parte del médico. Yo lo que hago generalmente después del diagnóstico clínico, si cumple los criterios, les sugiero a los padres, porque tampoco los podemos presionar a obligar, les sugiero que si quieren hacer la prueba, se le puede realizar y eso nos sirve para complementar el diagnóstico. Yo le veo más utilidad que mandarle a hacer estudios que incluso son más caros, como tomografía o mapeo cerebral. Entonces, el diagnóstico clínico se puede complementar con una evaluación neuropsicológica. En muchas ocasiones es fundamental porque nos va a dar luz sobre otros aspectos. Por ejemplo, en el área educativa, cuando los niños tienen comorbilidades, una de las comorbilidades más comunes son las de tipo aprendizaje, trastornos en el área de la lectoescritura, del cálculo aritmético. Sí. También algunos otros problemas de índole conductual, como son el trastorno negativista desafiante, que muchas veces va junto y que más que sumarse multiplica el TDAH, yo así se los digo. Y cuando hay comorbilidades, hay más probabilidades de que las personas en la edad adulta empiezan a tener otro tipo de problemas más serios, como veríamos más adelante la cuestión relacionada con la presión. Pues sí, así lo entiendo yo, ¿no? El diagnóstico es clínico y los exámenes que a veces piden los pediatras, que
el electro, de la tomografía, del mapeo cerebral, son para descartar otras comorbilidades que no existe un caso de déficit de atención que venga como viene en el librito, ¿no? Todo viene mezclado y hay muchas comorbilidades en la dislexia. Una muy singular es estar relacionados con la comprensión del lenguaje. Los niños estudian y a los 5 minutos les vuelves a preguntar y ya no se acuerdan, ¿no? Pero eso es un detalle de la comorbilidad.